Bueno, shalom amigos, bienvenidos todos una vez más a una de las Beit Midrash, de las estudios, que los Beit Midrash son básicamente escuelas o casas de Midrash, significa literalmente, pero es utilizado para hablar de los estudios que hacemos mayormente dentro de las comunidades judías mesiánicas para enseñar la Torá del Eterno, ¿no? Y en este caso, bueno, estamos acá reunidos desde dos aplicaciones, Go to Meeting Room y estamos también por vía Facebook Live. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, un saludo muy especial. Pronto les decimos que nos conectaremos desde YouTube en el canal La Torá Restaura con Ever Montero. Recuerden, ahí tenemos videos de Parashat, videos de las festividades, entre otras cosas. Y bueno, gracias al rabino Mijael por la oportunidad que tenemos o que me da de poderme sentar acá en medio de la congregación de Ereja Shalom aquí en Reno, Nevada, mi hermano. ¿Y qué Nevada? ¿Qué Nevada, no? Qué frío. Entonces, bueno, bendito sea el Señor y hoy tenemos un tema impresionante. Recuerden, el tema del día de hoy se llama los pasajes oscuros o difíciles de la Torá. Obviamente no vamos a tener tiempo para hablar de todos ellos. Es imposible. Solo nos centraremos en uno y quiera Dios que lo terminemos. Porque esto me recuerda a los juegos de Torah que se hacen en la noche de Shavuot. Son preguntas difíciles de la Torah cuando estamos estudiando en vigilia toda la noche la Torah. Bueno, eso es en las costumbres Ashkenaz. En el sefardino, pero en la costumbre que se quedan toda la noche y comienzan a hacer preguntas bastante fuertes de la Torá que tienen un nivel de comprensión bastante difíciles y que nos llevan a una profundidad de la misma escritura bastante increíble que nunca hemos tocado. Entonces, bueno, de todas maneras Ana va a estar ahí mirando quién está comentando. Ya vi que Jessica de Colombia se conectó, me acaba de comentar. Y un saludo especial a Jessica, a tu esposo Rubén, al hermano Alfredo, al pastor Javier, al Morey Jonathan Simanca de Chile y a todas las personas que nos están viendo vía Facebook Live. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy? La semana, bueno, el miércoles de esta semana estuvimos leyendo la Parashá el martes, en la casa del rabino. Y bueno, leímos la primera y segunda liyá. Y surgió una pregunta. Le dije yo, ¿la Torá se contradice? Es una pregunta bastante cuestionable, porque hay un estudio que yo realicé hace alrededor de 5 años que se llama ¿La Biblia tiene errores de traducción? No es una afirmación, sino que es una pregunta. Yo pregunto, ¿la Biblia tiene errores de traducción? Imagínense que ustedes vivan en el tiempo de la Diabla Inquisición. Yo no le digo santa porque santa no tenía nada, sino de la Diabla Inquisición. Imagínense que usted haga esa pregunta, ese cuestionamiento. ¿Qué le hubiera pasado? ¿O qué no hubiera pasado? Nos hubieran agarrado y quemado por lo menos, o torturado. Sí, señor, nos hubieran matado. Y bueno, ahora surge esta pregunta: ¿la Biblia se contradice? ¿La Torá, la santa palabra de Dios, se contradice? Es una pregunta. Entonces, abramos nuestras Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Y bueno, si no te has conectado, espero que pronto te conectes y bueno, tengamos un Mosai Shabbat aquí, ¿no? Porque ya en otras partes ya finalizó el Shabbat. Ejemplo, en Israel ya finalizó el Shabbat y en Miami también finalizó el Shabbat. Así que para ellos, Shabbat Tov. Y espero que te conectes y estudies con nosotros la Torah hoy. Entonces, bueno, ¿quién ya lo tiene? Amén. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. A ver, hermana Cecilia, ¿puede leer, por favor? Ok. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Muy bien.
Toda la escritura, dice el verso, es inspirada. ¿Por quién? Por Dios, por Hashem, por el Eterno. Y aparte da otra característica, es de inspiración divina. ¿Qué significa la palabra divino? ¿Qué término tiene? ¿Qué concepto? ¿Qué idea? Allá, Rabino. Eterno. Que es de parte del Eterno. Entonces, si es divino, está encerrado bajo un marco de perfección. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto, muchos piensan que la Torá no se puede contradecir. ¿Ok? Y bueno, en parte es correcto, pero hoy una cosa es cómo leemos la Torá y otra cosa es cómo está estructurada la Torá. Porque hay algunas personas que piensan que la Torá es como la vemos hoy en día. Bueno, primer capítulo de Génesis, segundo capítulo de Génesis, tercer capítulo de Génesis. Pero ahora que están viendo aquí que Baruch Hashem tenemos un Sefer Torah, ven que cuando leemos, eso es todo corrido, mi hermano. No hay coma, no hay capítulo, no hay número, nada. Pura letra hebrea. Y tenemos que aprender a buscarlo de esa forma. Así fue realmente como se vació la Torah en la Lashon Hakoides. La Lashon Hakoides es el hebreo. Entonces, bueno, bajo ese carácter de perfección, la Torah, desde ese punto de vista, o desde el punto de vista de algunos teólogos, maestros, piensan que no se puede en ese punto contradecir. Pero si nosotros leemos la Escritura, nos encontraremos con aparentes contradicciones que se encuentran al momento de la lectura y que definitivamente cuando leemos aquello, algo nos sucede. ¿Y sabe qué es lo que nos sucede? Se nos ponen los nervios nerviosos. ¿Pero por qué se nos ponen los nervios nerviosos? Y digo, bueno, pero ya va. Será la traducción y cuando vamos al griego, al hebreo, resulta que es correcto, es así. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y entonces pensamos que lo que estamos leyendo o el libro que está guiando nuestra vida, la de nuestra familia, de cómo actuar y caminar sobre la tierra, de cómo hacer negocios, de cómo vivir en matrimonio, pensamos que es un libro perfecto, el cual en efecto es así. Pero al momento de encontrarnos con aquellas cosas, entonces se nos ponen las piernas temblorosas. Yo me acuerdo una vez que un señor ateo me hizo una pregunta sobre el libro de Génesis. Y yo pensaba que era un duro en el libro de Génesis, en la creación, en el primer capítulo. Y esta persona me dijo, a ver, ¿cómo es posible que haya luz en el segundo día si el Eterno no creó las grandes esferas, las grandes umbreras, ya prácticamente en el cuarto día, tercer y cuarto día? Y yo dije, me quité la kipá y me rasqué la cabeza y dije, rayos. Claro, si tú no sabes hebreo, estás en problemas. Entonces, ejemplo, otra pregunta. A ver, ¿para qué Hashem le colocó una marca a Caín? Si solamente, supuestamente solamente estaba Adán, Abel y Caín y Eva. ¿Para qué le colocó una marca? Dice, no, y le colocó un guardián para protegerlos de los demás hombres. Pero ya va, la creación dice que no había más nadie. ¿Y cómo se casó? ¿Y cómo se casó Caín? Si no había mujeres. El relato nos dice aparentemente que no había mujeres. Y entonces hay cosas que al momento de leerlas, desde un punto de vista un poco más analítico, entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Pero Baruch Hashem, no nos vamos a preocupar por esas preguntas hoy. Vamos a preocuparnos por las que vamos a estudiar hoy, que también está, como decimos en buen venezolano, imperpelúa. ¿Ok? Imperpelúa quiere decir cuando algo está muy duro en mexicano, ¿cómo es? Muy difícil. ¿Cómo se dice? Está difícil. Está difícil. ¿Ah? Está duro.
Está duro, imagínate. Wow, entonces es una expresión que nos lleva a ver qué es lo que vamos a hacer con esta expresión. Abramos nuestras Biblias nuevamente en el libro de Shemot, capítulo 1. Shemot, Éxodo capítulo 1. Shemot o Éxodo capítulo 1, verso 4. Verso 4. ¿Alguna voz inocente que lea la Torá? ¿Alguien que lea la Torá, por favor? 1:4, léalo, por favor. Aaron. 1:5. ¿En inglés? Sí. Okay. All those who were descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. Ok. Dice que todas las personas que bajaron con Jacob fueron 70 personas. ¿Cuántos dice la Torá? 70 personas. Por favor, ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 46, verso 22. Génesis 46, verso 22. Génesis 46, verso 22. Rabino, hermana Cecilia. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, 14 personas en total. Ok, sigue, puede seguir hasta el 26. Los hijos de Dan, Husim, los hijos de Neftalí, Yazel, Guni, Yezer y Silem. Estos son los hijos de Bilha, a quien Labán dio a su hija Raquel y que ella le dio a luz a Jacob, en total 7 personas. Todas las personas en la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Ok, bueno, aquí ya entonces tenemos un problema. En la Torá, en el libro de Génesis 46, dice eran 66 los que descendieron con Jacob a Egipto. Pero un momento. La Torá dice en Éxodo 1, verso 5, que eran ¿cuántos, Aaron? 70. ¿Y dónde están los otros 4? Interesante. Pero ya va. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, porque a lo mejor hay algunas personas que dicen, no, pero el Nuevo Testamento nos esclarece todo. Baruch Hashem, puede ser verdad. Busquemos Hechos, capítulo 7, verso 14. Hechos, capítulo 7, verso 14. El 27 te dice ahí que eran 70. ¿Qué le dice? 46, 70. 27. 27, puede ser 27. Pero nada más está contando 2 hijos de José, no cuenta nada. ¿Ya? Ok, ya tienen Hechos capítulo 7, verso 14. Por favor, léanlo. ¿Quién lo lee? José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob, su padre, y a toda su familia, en total 75 personas. Entonces eran 75. Tenemos discrepancia de número, familia. La primera 66, luego 70 y luego 75. Pero hay otro dato, el cual no vamos a tocar el día de hoy, que es el libro de Deuteronomio, donde dice la cantidad también de 70, acorde con el libro de Éxodo. La pregunta es, ¿hay o no hay contradicción? O como dicen por ahí cuando uno está enamorado, ¿hay o no hay corazón? Hay corazón, ¿verdad? Aaron se ríe, ¿por qué será? Entonces, bueno, tenemos aquí un dilema, tenemos una contradicción. Y la contradicción es,
que hay una discrepancia en los números, en la cantidad de personas que entraron a Egipto con nuestro padre Jacob. ¿Ok? Primero vamos a leer algunos comentarios de algunas personas que, bueno, son teólogos, otros maestros, sin antes introducirnos a la tradición judía, porque recurriremos a la tradición judía para poder explicar ciertos aspectos que estamos aquí, estamos viendo. Recuerden, estas cosas son muy importantes. Yo siempre como creyente digo esto: tenemos que tener una vida espiritual altamente elevada, pero tenemos que estar claros en la fe donde estamos. Sanamente nosotros tenemos que cuestionar la fe que vivimos. ¿Sabía eso? ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué de dónde sale esto? ¿Por qué la Torah dice esto? Eso en hebreo se llama Torah Hamil Torah, Torah desde la misma Torah. Es decir, el estudiante de la escritura le pregunta a la Torah, dirigido por su maestro, para que él pueda abrir la escritura y poder introducirse en aquellos ríos profundos y poder extraer aquellos tesoros profundos que están en la escritura. Es como un caso de una persona, es por eso que vamos a empezar la clase de hebreo la otra semana. Esta persona venía y me decía en Génesis 18, hablando de que Dios tiene un cuerpo físico en el cual se revela para la redención. Y sí, si me están escuchando, sí, Dios tiene un cuerpo físico y lo manifestó completamente en Yeshua cuando se encarnó, como dice el libro de Juan, que Dios se hizo carne y habitó en medio nuestro. Eso no era un secreto para la tradición judía antigua. Ellos creían que Dios tenía un cuerpo en el que se revelaba a la humanidad para el tiempo de la redención. De hecho, en el Talmud hay una discusión entre Rabbi Akiva y creo que es Rabbi Yohanan ben Zakkai, donde están discutiendo cómo era el cuerpo de Dios. Ni siquiera estaban discutiendo si tenía o no tenía, sino cuál era el aspecto. Impresionante, ¿no? Lo que pasa es que hay personas que no saben entender que el judaísmo tiene tres grandes etapas históricas. El judaísmo del primer siglo, que es todo lo que llamamos la era de la erudición, y donde estaban los famosos tanaítas, los copiladores. El judaísmo del medievo, que fue sugestionado por causa de las persecuciones de la Inquisición, donde mataban, torturaban y quemaban, haciéndolos pasar por brujas a los judíos, familias y casas enteras, lo hacían pasar por brujos. No, es una bruja porque está haciendo hechicería, no estaba aprendiendo a las velas de Shabbat. No es brujo porque está encendiendo 9 velas, entonces no va a caer 9 plagas. No, eran las velas de Hanukkah. Y por eso los quemaban, los torturaban hasta lo último. Fíjense lo irónico de aquello, que los torturaban para que se convirtieran a la fe católica y pudieran morirse con Cristo en su corazón. Por todos los cielos. Hasta a mí me están estirando, torturando, y yo digo que sí. Entonces, pero hay que ser fiel, como dijo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ante el momento de morir, y los romanos lo estaban torturando, dándole látigos, con unos látigos con alambres de púa, y le daban la espalda, y por cada latigazo se traían un poco de carne de su humanidad. Y le dijeron: niegas al Dios de Israel. Y antes de morir dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Impresionante. Entonces, sobre esto, hablaba con esta persona y le decía que en el libro de Génesis, él me dijo: no, en hebreo ahí no dice Adonai, ahí dice Adonim. Y yo le dije: no, yo no estoy loco ni ciego. Yo igual fui y revisé la escritura, estaba con el rabino, y es más, revisamos los textos más antiguos, entre esos son Kelos, y ahí dice Adonai. Y luego me dijo: sí, pero lo que pasa es que las vocales que usa para Adonai son cortas, y entonces la regla quiere decir que es para cualquier persona, no para la divinidad. Y leyendo la palabra, entonces las vocales que son las largas, queriendo decir que los masoretas colocaron esos códigos para decir que la persona o el personaje que llevaba ese nombre era el mismo Eterno.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una contradicción y entonces acá dice lo siguiente. Hay varias explicaciones posibles. Una es que Hechos 7, versículo 14, Esteban estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Esteban estaba lleno de la Ruach HaKodesh y entonces la Ruach HaKodesh le reveló que eran 5 más. Dijo, no, son 5 más. Porque el Espíritu me lo dijo. ¿Eso es correcto? Pregunto yo. ¿Es correcto lo que dijo lo que está diciendo aquí? Que estaba inspirado por el Espíritu de Dios y dijo que eran 75 y no 70. A ver, ¿es correcto? Lo que dice la gente, más no lo que... Es incorrecto. Usted no puede decir algo aunque diga que está inspirado por Dios y está fuera de la Torah. Eso es totalmente inaudito, una contradicción. Imagínense, por eso es que hay tanta manipulación y hay tantos hermanos o hermanas soñando con el hermano de la esquina que va a dar la misma congregación diciendo que ese es su esposo. Ay, yo soñé contigo que tú ibas a ser mi esposa. En serio, sí, mi hermano. Aleluya. Vamos a casarnos, vamos a tener un gran ministerio. Y así se engañan. Sobre los sueños, los sabios, los jajamín, los rabinos dicen, los sueños nada son. Yo di una clase hace como 3 semanas sobre los sueños y explicaba de que para que pueda ser un sueño profético tiene que ser soñado en las horas de la madrugada. Y yo expliqué por qué los rabinos dicen que tiene que ser en las horas de la madrugada. Porque ahí es donde realmente, como decimos en buen venezolano, tenemos la torre en off. Es decir, estamos bien dormidos. Y cuando esos tipos de sueños se dan, y es el Eterno, es porque los sentidos humanos están totalmente suspendidos y no hay intervención humana ni de la carne, sino que es el Eterno en mi sueño profundo hablando a mi subconsciente. Eso es otra cosa. Yo siempre me he dicho arriba que mi rabino dice, cuando le llegan las personas, rabino, yo quiero aprender a interpretar Apocalipsis. ¿Y sabe lo que dice mi rabino? Mi rabino dice, bueno, eso es sencillo. Usted cómase un plato de frijoles negros con media libra de arroz y le echa ahí buen picante, mi hermano, y usted va a soñar con los 4 caballos, con la bestia, con el sello, hasta con el nombre que Dios dice que le va a colocar. Uno sueña ahí de todo. Y el rabino dice, y listo, con eso va a soñar. Ahora, si es verdadero no sé, pero sí va a soñar, se lo garantizo. De estar tanto lleno. Entonces, no podemos estar de soñadores por ahí y tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Hay personas que dicen, así me dice el Señor. Yo me acuerdo de mi primer rabino, el rabí Peter, es un chavo igual que mi segundo rabino, porque él tiene una mano derecha, todos los rabinos tienen una mano derecha, un segundo rabino, y le dice, le llega una mujer y le dice, rabino Peter, tuve un sueño. El Señor me reveló esto, y le dice, ya va, aguántate. Yo te voy a llamar al que atiende a los soñadores, a los que tienen visiones y eso. Roe Alfredo, venga, esa se la dejo yo a usted. Agarró y se fue. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y para eso se tiene que tener criterio. Criterio, que cuando nos lleguen y nos digan algo, no, esto es así, así. Pero también que debemos tener espiritualidad. No podemos perder nuestro hipotet, nuestra elevación espiritual, nuestra kavaná, nuestra concentración, nuestro enfoque en lo espiritual, porque para nadie es un secreto que también hay un mundo espiritual que se mueve oculto a los ojos de la carne. ¿Cómo usted puede comprobar esto? Fácil. Comamos los platos de frijoles.
No vamos a comer unos platos de frijoles. Es suficiente. Con el plato de carne y sopa que comimos hoy, tenemos. Pero no, lo que sí es, en la Torá, en el libro de los profetas, dice que Elisha, el profeta Eliseo, estaba rodeado de los asirios. Y él estaba tranquilo. Pero creo que Cosby, su discípulo, estaba con los nerviosos. Estaba como yo cuando ya llegan los biles del seguro, el carro y todo, que hay que pagarlo así. Así estaba el hombre. Y entonces Eliseo le dijo, tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el hombre volvió a mirar y dijo, ya va, Eliseo, vos y yo somos dos. ¿Ok? Somos dos. Y esos miles. No sé, tú tomaste mucho vino anoche, estás borracho, o ¿qué? Sí, porque hasta yo le digo, ¿dónde somos tú y yo? Entonces, Eliseo le dijo, Señor, le puso la mano y dijo, abre los ojos de tu siervo para que él vea lo que yo veo. Y dice que los ojos del discípulo se abrieron e inmediatamente vio el ejército del Eterno alrededor del ejército asirio, hombres a caballo, con espadas en fuego, listos para la batalla, para proteger a Eliseo. Eso, ¿cómo se llama? Un mundo espiritual. Y que muchas veces está limitado a nuestra vida porque estamos muchas veces a la carne o porque el Eterno así lo quiere. O sea, mi hermano, a veces hay gente que dice, métete a 40 días de ayuno para que el Señor te muestre el mundo espiritual. Eso no funciona así. Hashem hace como Él quiere y cuando quiere. Escoge a quien Él quiere y cuando quiere. Puede ser el más erudito como puede ser el más sencillo. Eso no tiene que ser así. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, bueno, ya está descartada esta, obvio. No es porque le está por todos los cielos. Bueno, el que le estaba revelando que el Espíritu que eran 5 más. No. Entonces, la gran solución en esto es la siguiente. Aquí tenemos que estudiar historia. La historia es que en el tiempo de Rabí Yohanan ben Zakkai, aproximadamente 60 años después, 30 años después de Yeshua, este rabino cambió el canon. ¿Alguien sabe lo que es el canon? El canon es la Biblia. Es el orden o es los libros que estaban dentro de la Torá. Porque el libro que se leía en el tiempo de Yeshua era una traducción que venía de la Septuaginta. ¿Alguien sabe lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la primera traducción griega. Y quiero hacer una acotación acá. Por favor, a los que andan diciendo esto, no lo digan más. La Septuaginta no lo hicieron los griegos. La Septuaginta no es una traducción pagana, mi hermano. Es una traducción hecha por rabinos judíos, por sabios hebreos. Y de hecho, se llama Septuaginta en honor a ellos, porque eran los 70 grandes. Entonces ellos, por pedido del rey de Alejandría, porque tenía la biblioteca más grande de ese momento, él quería tener una Torá en griego. Y entonces ellos tradujeron la Torá en griego. ¿Ok? Entonces, en la Septuaginta, en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 4, nos dice 70. Dice 75. 75. En acorde con lo que mismo dice, con lo mismo que dice Esteban, 75 personas. Esa es la solución. Pero tuvimos que acudir a un argumento histórico para reconciliar estos dos versos que estaban totalmente contradecidos. Ahora, eso es una regla de Rabí Eliezer. Cuando hay dos versos que se contradicen, hay que buscar un tercero que los reconcilie.
¿Sí o no? Sí. Ok. Pero ¿qué pasa, familia, cuando no hay un tercero? Porque sí, pasa. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos la escritura y hay dos versos que se contradicen y no hay un tercero? Pueden pasar dos cosas. La Torá da dos opciones. Dicen los rabinos que una, la Torá en ese momento está permitiendo y abriendo la puerta para que los maestros de esa generación legislen en la Torá. ¿Ok? ¿Usted sabe lo que es legislar? Es lo mismo que hacen en el Congreso sobre la Constitución. Y bueno, vamos a legislar sobre una ley, sobre esto que dice la Constitución. ¿Ok? Es lo mismo. Ejemplo, hay una contradicción en la edad de los servicios de los levitas. En una dice que son 25 años y en otra dice que es 30 años. Y una vez agarré así a un amigo porque él me dijo, no, yo soy toraico. Yo soy toraico y en la Torá está todo. Ah, sí, le digo, siéntese aquí. Le digo, resuélvame esto. Y el hombre, mire, buscando la edad, el verso que reconcilie esos dos versículos, nunca los encontró. Y yo le dije, ¿sabes qué? Usted nunca lo va a encontrar. Porque no está. Los jajamín ahí determinaron que la edad tenía que ser entre tal edad y tal edad. Porque la Torá en un lado dice 25 y en otro lado dice 30. Entonces da la oportunidad, abre la puerta para que legislen. Pero cuando eso no pasa, ejemplo, la Torá dice que no debemos adorar imágenes, ¿sí o no? Sí. Déjame acomodarla aquí para la unción. Entonces dice que no debemos adorar imágenes, ¿sí o no? Yeah. Pero en el libro de Bamidbar de Números, el mismo Dios dice, le dijo a Moisés, mira, levántate una serpiente de bronce y todo aquel que la adore será salvo. Así yo le digo a los amigos conversos que se están convirtiendo ni siquiera al judaísmo, sino a los Benei Noah, es una falsa doctrina, que me dicen, bueno, que eso es idolatría. Y ajá, ¿y cómo me explica usted esto? Y es el mismo verso que Yeshua usa con Nicodemo en Juan capítulo 5, cuando le dice, porque así mismo como el Eterno levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Así como, o sea, hablando del madero. Eso se llama en hebreo un hok, en plural un jukim. Los jukim son los mandamientos que Dios da, pero que no tienen ninguna explicación humana. Y eso es algo que tenemos que tenerlo sobre la mesa siempre al momento de estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque nos limita a nosotros y nos enseña de que como mortales no tenemos la capacidad suficiente de entender la Torá. Y que va más allá de nuestros límites. Y que por eso debemos buscar la interpretación por medio de la inspiración divina. Y si no la dan, Baruch Hashem. Porque mis caminos son más altos que los tuyos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, dice Hashem. Y en Devarim 29:29, ¿qué dice? Las cosas ocultas le pertenecen al Eterno y a quien Él quiera revelárselas. No es porque yo sea San Pablo, apóstol, doctor en no sé qué, y yo diga, el Señor me lo reveló, entonces así es. Gloria a Dios, aleluya. No, azul, detente. Eso no puede ser. Porque hay reglas en la Escritura. Entonces, luego de resuelto esto, vamos a irnos a la parashá. Continuamos con la parashá de hoy. Y la parashá de hoy, hay algo impresionante. En los mismos versos, por eso cuando aprendamos hebreo, y junto con ustedes que voy a seguir aprendiendo más, vamos a ver estas riquezas. A ver, hablando en el verso 3, en el verso 3 del 1, y voy a leer luego el 4, voy a leerlo en hebreo,
Dice, Vayehi Kol Nefesh Yosei Yorek Yokot Yamin Nafesh. Ok, hay dos palabras que están conectadas. ¿Cuáles son? Nefesh. En hebreo, en español, es todas las almas que salieron del lomo de Jacob fueron 70 almas. ¿Ok? Y luego dice, repite de nuevo esa misma cantidad. Nefesh. Nafesh. Pero hay una diferencia. Cuando yo llamo a su hijo, ejemplo, si usted tiene solo un hijo, ¿cuántos hijos tiene usted? Y dice, un solo hijo. Pero la palabra para decir que tengo varios hijos, ¿cómo es? Tengo varios hijos. Es decir, hay una pluralidad. Entonces, sobre esa base hay una diferencia. Y sobre ese código nosotros entendemos, oh, él tiene varios hijos. ¿Ok? Entonces, acá, la palabra nefesh aparece con E, la primera. Kol nefesh. Es plural. Las 70 almas, nefesh o neshama, también se puede traducir. Nefesh, almas. Pero cuando leemos la otra palabra para almas, dice nafesh. No es sí misma, no es igual. Hay una diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque en la primera letra dice, ne. Y en la segunda dice nafesh. Y de hecho, si usted va al español, dice, cuando lo traduce de Shevi'in nafesh, dice, y estas fueron las almas. Pero en el hebreo no da a entender eso. Dice primero las almas, pero después dice las 70 almas. No tiene sentido. ¿Sí o no? Hay cosas que al momento de traducir del hebreo no tienen sentido a la gramática española. Aprendan esto. Ejemplo, Génesis 12:1. Le dijo, Vayomer Adonai el Abraham. Lech lecha. Entonces dice, Lech lecha se traduce literalmente como sal para ti, de tu tierra y de la casa de tu parentela. Entonces, si usted está leyendo un libro en español y dice, y Dios le dijo a Abraham, sal para ti, de la casa de tu tierra y tu parentela, ¿tiene sentido? Sal para ti. No tiene sentido. ¿Cómo que salgo para mí mismo? No entiendo. Sal por ti mismo. Sal por ti mismo. Pero literalmente sal para ti. No tiene sentido. Entonces hay cosas al momento de ser traducidas al hebreo que no tienen sentido ni en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en otro idioma. ¿Ok? Entonces, acá es lo mismo. Si lo traducimos literal, dice 70 almas. No tiene sentido. Plural y después singular. Pero la respuesta está en el otro verso, donde dice Behol Ejat. Quiere decir, la palabra Ejat era que estaban unidos. Entonces, cuando la Torá te dice 70 almas, lo que quiere decir es que esas personas que bajaron con Jacob estaban íntimamente, espiritualmente ligadas a Jacob. Y a pesar que todos ellos, cuando hoy dijeron, ellos sabían que los iban a esclavizar, la respuesta es sí. Porque esa era la profecía. ¿Cuándo? No sabían. ¿Cómo? No sabían. Pero la respuesta era sí. Ellos sabían que lo iban a esclavizar. Ellos descendieron a Egipto juntos en Ejá, tomados de la mano en el mismo espíritu, conscientes de la profecía que los iban a esclavizar, que tal vez a matar, a martirizar, a torturar, pero descendieron juntos con Jacob a Egipto. ¿Ve el mensaje que nos da la Torá? En tan solo un verso, 2 versos, ya estudiamos 2 temas, la contradicción y ahora esto. La pregunta es, familia, y usted que me está escuchando,
¿Está el pueblo de Dios en Ejat hoy? ¿Estamos juntos? En los tiempos de Auschwitz, cuando llevaban a matar en las cámaras de gas a nuestros ancestros judíos, había solo algo que los mantenía de pie. Y es que ellos pensaban que en ese tiempo iba a aparecer el Mesías. Porque cada vez que el pueblo de Israel es sometido a altos sufrimientos, a eso se le llama los dolores de parto. Es lo que dice en el libro de Apocalipsis. Los dolores de parto que van a estar antes que aparezca el Mesías. Como está en una mujer que está a punto de dar a luz, pero tiene dolores de parto. Bueno, ahora no, ahora le inyectan la anestesia, no le abren y bueno, fuera. Listo, ¿no? Pero antes, no. Los dolores de parto. Inmediatamente que da luz al niño, entonces el dolor pasa a ser alegría y satisfacción. Claro, después vienen los pañales, los biles del hospital y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, el punto acá es que los dolores de parto del Mesías. Entonces, el pueblo de Israel cree que cada vez que eso aparece, es una señal de que el Mesías posiblemente aparezca. Y ellos pensaban que el Mesías iba a aparecer. Por eso iban junto a las cámaras de gas, desnudos, maltratados, vejados, cantando, anima a mí, yo creo en el Mesías. Y lo queremos ya. Mashiach. Hay una promesa que tú y yo y el que me escucha estamos. Amén. Esa es la que de nosotros nos está esperando. Y es la que nos une. Pero ¿estamos unidos en eso? Nos dice revelación o que el Mesías venga pronto. Entonces, tenemos que decir Mashiach, queremos al Mesías ahora. Pero ¿cómo los estamos esperando? Todo esto, el baile de la Torá, la lectura de la Torá y todo lo demás no sirve si no estamos juntos esperando al Mesías. Que el Eterno esta semana nos ayude a estar más juntos como congregación aquí en Derech HaShalom, trabajando codo a codo con el rabino, ayudando a crecer el reino de los cielos, porque esa es la misma. Porque Yeshua dijo, id y anunciad las buenas nuevas a todas las naciones y enseñarles sobre el Mesías, anunciando la redención. Así que enseñemos todo esto y que el próximo Shabbat este salón esté más lleno y podamos seguir anunciando las verdades del Mesías. Y mientras esto sucede, que el Eterno envíe al Mesías pronto y en nuestros días, y envíe a toda la casa israelí. Digamos Amén. amén. Que tengan una bonita semana. Muchas preguntas. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas ahí, Ana? No, que ¿De aquí de la gente preguntas? Bueno, Díganme. como dicen pues que se van a brincar el dolor de parto, pues, ¿no? Que se van a ir antes de que lleguen los dolores de parto. Bueno, imagínate. Es que eso es un caso, ¿no? Hay algunos más osados que dicen que Hitler va a resucitar y va a dejar a los judíos otra vez ahí en el martirio como este hombre. ¡Qué locura! Pero bueno, el libro de Hechos dice, no es sino por medio de muchos sufrimientos que entraremos al reino de los cielos. Hechos. Sí, ¿cómo es eso, hermano? Si vamos a pasar por dolores de parto, las iglesias cristianas dicen, no, vamos a pasar directamente nosotros. La congregación no va a pasar, nosotros no vamos a pasar, solamente es el pueblo. Pero si el pueblo es todo. Ok. Israel tiene una gran tarea de hablar y demostrar. ¿Cómo? Hablando la Torá. ¿Y cómo se demuestra? Con su ejemplo, con su vivencia. ¿Cuánto sufrimiento ha pasado Israel? Muchísimo. Y todavía. ¿Cuántos genocidios ha pasado Israel? Herodes, ¿Ya? Paró, Hitler, la Inquisición. Egipto. ¿Entienden?
Babilonia, Muchos. Muchísimo, Asiria. lo de Babilonia, lo de Asiria, todo eso. Exacto. Lo que vemos. ¿Y sabe lo que eso nos dice a nosotros? Eso nos dice de que antes de poder ver el reino, por eso es que ellos entienden que antes de un gran sufrimiento, después de un gran sufrimiento, puede aparecer el Mesías. Entonces, después de un gran sufrimiento, está la posibilidad que suene el shofar, que los cielos se abran y que aparezca el Mesías, y los que estemos vivos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos resucitados. Pero antes va a haber sufrimiento, va a haber persecución, y es lo que dice Apocalipsis 14, verso 12. Y aquí la señal de los verdaderos santos de los últimos tiempos: los que guardan los mandamientos de Dios, Shabbat, comer kosher, circuncisión, entonces, todas esas cosas, y los que creen que Yeshua es el Mesías. Esa es la señal. Llegará el tiempo, y no estamos muy lejos, estamos viendo cómo personas de otros movimientos, tanto de cristianos radicales como musulmanes radicales, entran a las sinagogas o se explotan o disparan y ya comienzan a perseguir por la fe. ¿Estamos listos para eso? En Israel se está predicando más a Yeshua y ahora las persecuciones se están intensificando, aunque silenciosamente, pero se está haciendo. Baruch Hashem, que aún nosotros tenemos cierta libertad aquí en este país. ¿Estaremos listos cuando eso llegue? Como decía mi abuelita, que el Señor nos agarre confesado. Otra pregunta. Sí, es así. Hermana. ¿Usted cree que esta es la última generación? Nosotros- Bueno, el yo decirte sí o no me hace mentiroso, así que yo no puedo responder eso porque el día y la hora nadie lo sabe. No, nadie lo sabe. Pero cuando se... A ver, Mateo 24, aunque por ahí lo leyeron, Mateo 24 dice que escucharéis rumores de guerra Por años. y de plaga y de temblores. Razón se asustó, muchacho. Entonces, pero dice, pero ese no es el fin. No, sí, no se fin. Y eso está pasando ahorita. Ajá. Terremotos por todos lados, guerras por todos lados. Todo es una bomba que está a punto de explotar. Y veo a cristianos y a mesiánicos corriendo para acá y para allá. Hey, te quiere decir, lo que quiere decir es, hey, este no es el fin. Pero ¿serán los dolores de parto estos? No. ¿Estarán empezando los dolores No. de parto? Los dolores de parto. Miren, ¿cuándo hay que correr? Sí, cuando hay que correr. Cuando comienza a construir el templo. Pero está listo. Todavía No. está listo, ¿no? El templo oficialmente no se ha comenzado a construir. Extraoficialmente el Institute Temple está haciendo sus herramientas, las vestiduras de los sacerdotes, está haciendo ensayos, reunificando a los levitas de nuevo, a los Kohanim, pero no hay nada oficial. Cuando veamos que tumben, porque para construir el templo tienen que destruir uno de los lugares más sagrados del Islam, que es la roca del domo. Sí, bueno, lo van a permitir. Entonces, a ver, eso, para que eso suceda, tiene que venir el que va a crear una paz tan grande El Mahdi, como dice. que van a permitir tumbar aquello para poder construir el templo, que es el antimesías. El fulano es el ¿Me entiendes? Entonces, tengo pendiente sobre eso. ¿Otra pregunta? ¿Listo? ¿Ana? A ver, ok, mira ahí. Ana es la camarógrafa. Mira a ver si hay preguntas. Karina tiene una pregunta. ¿Me podría explicar qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento. Bueno, muy bien. El arrebatamiento es una cosa y el rapto es otra cosa. El rapto es una doctrina creada por un monje chileno que luego se cambió el nombre, creo que era Bensur, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre de ese señor, pero él es una doctrina católica, solo que él se disfrazó de judío tratando de entender que era una doctrina judía, pero eso no es así, porque dice que todo ojo le verá.
Eso es mentira. Sí, no vamos a ser raptados. Eso porque solo el nombre no es Correcto. No, el arrebatamiento Rapto. es más, bueno, vamos a decir que más viable, ¿me entiendes? Paso. Pues, pero todo el mundo va a ver aquello. Porque antes de que eso suceda, ya el mundo va a estar conmocionado. ¿Ok? Y la persecución, y van a decir como en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los alemanes de ese tiempo, no de este tiempo, van a decir, todo es culpa de los judíos. Hay que agarrarlos y matarlos. ¿Y qué es eso de la gran tribulación? Eso es lo que estoy hablando. Exacto, va a haber un momento que van a decir, esto por causa de su fe, es que el mundo está como está. Hay que matarlo. Hay que perseguirlos, apresarlos y darle una solución final. Matarlos. Pero en el libro de Hebreos dice, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Tesalonicenses. Ajá, Entonces, pero eso es cuando durante la gran tribulación sí. se piensa o se interpreta que el Mesías aparezca. Por eso es que vengo diciendo que Israel siempre ha pensado Ajá, que cada vez que hay un gran sufrimiento, sí. va a aparecer una redención, la Geulá. Entonces, la Geulá, en muchas interpretaciones rabínicas, está personificada en la persona y obra del Mesías. A ver, ¿por qué Yeshua no apareció como el Mesías rey en el primer siglo? Porque Israel estaba sufriendo. A ver, Israel estaba bajo sitio, bajo los romanos. Estaban esclavizados porque tenían que trabajar y pagar más de la mitad de sus sueldos en impuestos. Aparte, muchas mujeres eran violadas, muchos judíos eran matados. Roma tenía una regla para las legiones romanas, que reclutaban niños y los entrenaban y los enviaban a la guerra durante 12 años. Si te salvabas, te podías ir a tu casa de nuevo. Entonces, todo eso pasaba. Aparte, profanaron el templo. ¿Por qué el Mesías no apareció ahí? Y no lo libertó de Roma. Y de hecho, ¿recuerdan cuando en Mateo capítulo 17, 17, que le dice, ¿quiénes dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen los discípulos? Talmidín. Bueno, uno que eres el profeta, otro que eres Elías. Y brincó Pedro y dijo, tú eres Hamashiach, tú eres el Mesías. Y entonces en Mateo 24 vienen y le preguntan, ¿cuándo restaurarás el trono de David? Entonces esa expresión significaba, ¿cuándo te vas a ir a la guerra? ¿Y cuándo vas a expulsar a los romanos y a levantar el reino poderoso como tuvo David, nuestro padre? Eso es lo que querían decir. Entonces cuando él le dijo que iba a morir, los discípulos se conmocionaron porque ellos, la mayoría, no esperaban un Mesías que muriera para el perdón de los pecados. ¿Ok? Eso es otro tema que estamos hablando del tema de hoy, pero bueno. Pero hay algo en el Tratado Sanedrín, capítulo 98, verso B, capítulo 99a, que dice, en una discusión sobre cómo serían los días del Mesías, y dice, no sabían exactamente. De hecho, pensaban que eran dos Mesías, el Mesías Ben David y el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. Y entonces hubo un rabino que dijo, si Israel está en pecado, el Mesías aparecerá sobre un burro, humildemente, para redimirlos del pecado. Si Israel está obediente a la Torá, el Mesías aparecerá en las nubes de los cielos con poder y gloria y expulsará a los enemigos e instituirá a Israel como cabeza de las naciones. No lo dije yo. Tú que me estás escuchando, si eres un converso y no lo puedes superar, ve al Talmud y léelo. ¿Cómo estaba Israel? En pecado, ¿Cómo está en la ahora? verdad, en pecado, como está ahora. Las paradas gays más grandes del mundo están en Tel Aviv. Ni hablar de los desastres que hacen en Jerusalén.
las discotecas, los bares, todo que hay. No hay santidad. Me perdonan mis hermanos judíos. No hay, está diciendo la verdad. No lo hay. Pero ya Mashiach no va a venir, porque ya vino humildemente sobre un burro. ¿Cómo apareció Yeshua? Sobre un burrito, humildemente, cumpliendo la profecía de los rabinos. Ahora, ¿cómo va a aparecer? Con ira. Con poder. Amén. Y el que se quedó, se quedó. Se quedó. Que tengan una bonita semana, familia. Chau, guato.